La superación personal es un viaje y estoy orgulloso de lo lejos que he llegado. Deberíamos centrarnos en reconocer nuestros esfuerzos y darnos crédito por el progreso que logramos. No podría estar más de acuerdo. Deberíamos celebrar incluso los pequeños triunfos a lo largo del camino. Exactamente. Es fácil pasar por alto lo lejos que hemos llegado cuando siempre estamos persiguiendo el siguiente objetivo. Verdadero. Celebrar nos mantiene motivados y nos recuerda nuestros logros. ¿De qué victoria reciente estás orgulloso? Finalmente terminé un proyecto en el que había estado trabajando durante meses. Se siente genial verlo terminado. Eso es asombroso. Deberías darte un capricho con algo especial. Creo que lo haré. ¿Qué pasa contigo? ¿Alguna victoria para celebrar? He sido constante con mis entrenamientos durante un mes. Es un pequeño paso, pero se siente bien. Lección 2. Concursos agrícolas. Siempre hay competencia por el mejor de todos los productos agrícolas de ese año. Eso es cierto. Dependiendo de la zona del país, los ganadores pueden variar. ¿Crees que estos concursos ayudan a los agricultores a mejorar sus prácticas? Absolutamente. Comenta la innovación y la calidad en la agricultura. ¿Cuál es tu parte favorita de estos eventos? Me encanta ver la creatividad y la dedicación que se pone en cada producto. Es inspirador cuánto esfuerzo se dedica a algo que a menudo damos por sentado. Exactamente. Es un recordatorio para apreciar el arduo trabajo detrás de nuestra comida. Apoyemos a los agricultores locales y celebremos también sus logros. Lección 3. Revisiones mixtas. Leí una mezcla de críticas positivas y negativas sobre el nuevo restaurante. Eso es común. Las personas tienen diferentes gustos y expectativas. Tendré todo eso en cuenta cuando decida si lo pruebo. ¿Qué te llamó la atención en las reseñas? Algunos elogiaron el ambiente, mientras que otros mencionaron la lentitud del servicio. Siempre es un equilibrio. Quizás pruébelo y forme su propia opinión. Buena idea. Iré con la mente abierta y veré cómo me va. Déjame saber lo que piensas. Tengo curiosidad por escuchar tu experiencia. Sevilla. Siempre es divertido explorar nuevos lugares. Lección 4. Paseo panorámico. Drenis es un hermoso destino. Desde aquí es un viaje de 4 horas, pero las vistas panorámicas hacen que valga la pena. Eso suena asombroso. ¿Cuál es la mejor parte del viaje? Los pasos de montaña y los exuberantes valles son impresionantes. ¿Te detienes en algún punto del camino? Hay un pequeño pueblo con una gran cafetería a mitad de camino. Es perfecto para un descanso. Me encantaría hacer ese viaje algún día. ¿Cuándo es el mejor momento para ir? Primavera o principios de verano, cuando todo está verde y florecido. Planifiquemos juntos un viaje por carretera. Será una aventura. Estoy dentro. Crearemos recuerdos inolvidables. Lección 5. Pasteles deliciosos. Los pasteles de esa panadería estaban deliciosos. Todavía puedo saborearlos. Me lo puedo imaginar. ¿Hay algo de lo que desearías que tuvieran más? Quizás una variedad más amplia de opciones sin gluten, pero en general fue perfecto.
Es bueno escuchar eso. ¿Cuál fue tu artículo favorito? El croissant de almendras estaba divino. Volvería solo por eso. Tendré que intentarlo la próxima vez. ¿Tienen asientos o solo es para llevar? Tienen un rincón acogedor con algunas mesas. Es un buen lugar para relajarse. Suena encantador. Visitemos juntos pronto. Absolutamente. Ya estoy deseando que llegue. Lección 6. Estrellas de medianoche. Una vez estaba afuera a medianoche y las estrellas parecían brillar y bailar. Eso suena mágico. Realmente parecían diamantes, ¿no? Sí, era como si el cielo estuviera montando un espectáculo solo para mí. Miras las estrellas a menudo. No tanto como me gustaría, pero es algo que quiero hacer más a menudo. Debería. Es una excelente manera de relajarse y sentirse conectado con el universo. ¿Tienes un lugar favorito para observar las estrellas? Hay una colina en las afueras de la ciudad, con una contaminación lumínica mínima. Es perfecto. Planeemos una noche para ir juntos. Será inolvidable. Lección 7. Excelente servicio. Gracias de nuevo por tu ayuda. Es un placer ayudarle. Si necesitas algo más, házmelo saber. Se lo agradezco. Su equipo ha sido un apoyo increíble. Estamos aquí para asegurarnos de que tenga la mejor experiencia posible. Se nota. Definitivamente recomendaré sus servicios a otros. Eso significa mucho para nosotros. No duden en comunicarse en cualquier momento. Gracias de nuevo. Has hecho que este proceso sea mucho más fácil. Para eso estamos aquí. Cuídate y que tengas un gran día. Tú también. Sigan con el increíble trabajo. Lección 8. Planes nocturnos. Me recogerá a las 5:30 pm de la tarde. Tiene un bonito coche rojo. Eso suena emocionante. ¿A dónde se dirigen ustedes dos? Vamos a un nuevo restaurante en el centro. He oído cosas maravillosas al respecto. Eso es perfecto. ¿Sabes qué hay en el menú? Se especializan en cocina fusión, así que tengo curiosidad por probarla. Parece una velada divertida. ¿Qué piensas ponerte? Estoy pensando en algo casual pero con estilo. ¿Alguna sugerencia? Una bonita blusa con jeans y tacones sería perfecta. Gran idea. Yo iré con eso. Gracias por el consejo. Lección 9. Mercado animado. Buen día. Este mercado es muy animado. Sí, aquí siempre hay mucha gente. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Busco productos frescos. ¿Tiene alguna recomendación? Las fresas son de temporada y absolutamente deliciosas. Tomaré algunos. ¿Qué pasa con las verduras? Los tomates y pepinos son frescos de granjas locales. Perfecto. Tomaré algunos de esos también. ¿Aceptan pagos con tarjeta? Sí, lo hacemos. Avísame si necesitas ayuda para llevar algo.
Gracias. Este mercado es un gran lugar para comprar. Lección 10. Disfrutar de una comida. La comida se entrega a domicilio y luego podrás llevarla a una mesa donde podrás disfrutar de tu comida. Eso es conveniente. Tienen una variedad de opciones. Sí, de todo, desde ensaladas hasta platos principales abundantes. ¿Cuál es tu plato favorito de aquí? El salmón a la parrilla es espectacular. Siempre se cocina a la perfección. Tendré que intentarlo. Hay asientos al aire libre. Sí, hay un patio con una gran vista del parque. Suena encantador. Tomemos una mesa afuera. Perfecto. Esta será una gran comida. Lección 11. Almacenamiento de teléfonos inteligentes. Me preocupa el almacenamiento del teléfono inteligente. ¿Es suficiente para mis necesidades? Depende de cómo lo uses. Tomas muchas fotos o descargas muchas aplicaciones. Tomo muchas fotos y tengo algunas aplicaciones para trabajar y entretenerme. En ese caso, es posible que desees considerar un modelo con más almacenamiento o utilizar servicios en la nube. Esa es una buena idea. ¿Cuánto almacenamiento crees que es suficiente? Al menos 128 GB si eres un gran usuario. También puedes transferir archivos para liberar espacio. Lo investigaré. ¿Tiene alguna recomendación para el almacenamiento en la nube? Google Drive y Cloud son opciones confiables. Son fáciles de usar y seguros. Gracias por el consejo. Los revisaré y me aseguraré de tener suficiente espacio. Lección 12. Adquirir experiencia. Estoy planeando adquirir experiencia práctica a través de pasantías y eventos de networking. Esa es una gran idea. La experiencia práctica es invaluable para desarrollar su carrera. ¿Tiene algún consejo para encontrar las oportunidades adecuadas? Empiece por investigar empresas en su campo y comunicarse con profesionales en LinkedIn. Eso es inteligente. Debo adaptar mi currículum a cada aplicación. Absolutamente. Resalte las habilidades y experiencias que coincidan con la descripción del trabajo. Lo tendré en cuenta. Sin embargo, los eventos de networking parecen intimidantes. Pueden serlo, pero son una excelente manera de establecer conexiones. Sé tú mismo y haz preguntas. Gracias por el aliento. Estoy emocionado de dar este paso adelante. Lección 13. Superación personal. La superación personal es un viaje y estoy orgulloso de lo lejos que he llegado. Bueno, aquí ya hay más logros y crecimiento en el futuro. Salud por eso. ¿Cuál es una meta reciente que has logrado? He sido constante con mi rutina matutina y ha marcado una gran diferencia. Eso es asombroso. Pequeños cambios pueden conducir a grandes resultados con el tiempo. Exactamente. ¿Qué sigue en tu lista de superación personal? Quiero mejorar mis habilidades para hablar en público. Es algo con lo que siempre he luchado. Ese es un gran objetivo. La práctica y la retroalimentación son clave. ¿Tienes esto? Gracias por el apoyo. Sigamos empujándonos unos a otros para crecer.
Lección 14. Universidades en Columbia Británica. La provincia a la que pertenecen en Columbia Británica tiene 4 universidades financiadas con fondos públicos. Es interesante. ¿Sabes cuáles son los más populares? La Universidad de Columbia Británica y la Universidad Simon Fraser son muy conocidas. ¿Por qué programas son famosos? La UBC es sólida en investigación y ciencias, mientras que SFU es conocida por los negocios y la tecnología. Es bueno saberlo. ¿Hay alguna universidad más pequeña que valga la pena considerar? Sí, la Universidad de Victoria y la Universidad Thomson Rivers también son excelentes opciones. Es sorprendente cuántas opciones hay. La educación es muy accesible aquí. Absolutamente. Es un gran lugar para cursar estudios superiores. Lección 15. Tratar con clientes difíciles. ¿Alguna vez ha tratado con un cliente difícil? Sí, puede ser un desafío, pero se trata de mantener la calma y encontrar soluciones. ¿Cuál es tu enfoque cuando las cosas se ponen tensas? Escucho atentamente sus inquietudes y trato de abordarlas profesionalmente. Eso es inteligente. ¿Alguna vez involucra a un gerente o miembro del equipo? Si está más allá de mi alcance, lo escalaré, pero siempre trato de resolverlo primero. Es un equilibrio difícil, pero parece que lo manejas bien. Todo es parte del trabajo. Cada desafío es una oportunidad de aprendizaje. Gracias por el consejo. Lo tendré en cuenta para situaciones futuras. Lección 16. Organizar la ropa del bebé. Necesito organizar la ropa del bebé y abastecerme de pañales. Esa es una gran tarea. ¿Tiene algún sistema para organizarse? Estoy pensando en ordenar por talla y temporada. ¿Algún consejo? Utilice contenedores o cajones etiquetados para mantener todo organizado y fácil de encontrar. Esa es una gran idea. ¿Qué pasa con los pañales? ¿De cuántos debería abastecerme? Depende de la frecuencia con la que laves la ropa, pero tener un suministro para una semana es un buen comienzo. Haré una lista y marcaré lo que necesito. Gracias por la ayuda. Ningún problema. Déjame saber si necesitas ayuda para configurar las cosas. Te lo agradezco. Será mucho más fácil con un plan. Lección 17. Explorando ruinas antiguas. Me encantaría explorar ruinas antiguas y aprender sobre su historia. Esa es una gran idea. Empecemos a planificar un viaje para hacerlo realidad. ¿Tienes algún destino en mente? Grecia o Perú serían increíbles. Ambos tienen sitios históricos increíbles. Siempre quise ver Machu Picchu. Es un destino de ensueño. Aquí igual. Investiguemos cuál es el mejor momento para visitarlo y comenzar a ahorrar. Esta será una aventura inolvidable. Absolutamente. Historia y viajes, ¿qué podría ser mejor? Hagámoslo una prioridad. No puedo esperar para explorar contigo. Lección 18. Un día agotador. Pasé todo el día caminando y al final estaba muy cansado. Eso suena agotador. Al menos disfrutaste de las vistas.
Ether, la ciudad es hermosa, pero mis pies ahora están pagando el precio. Deberías descansar y tal vez remojar tus pies en agua tibia. Esa es una buena idea. ¿Tiene algún otro consejo para recuperarse después de un largo día? Estirarse y mantenerse hidratado ayuda mucho. Y no olvides elevar los pies. Lo intentaré. Gracias por el consejo. Ningún problema. Déjame saber si necesitas algo más. Te lo agradezco. Mañana será un día de relax seguro. Lección 19. Crecimiento personal. Asumir nuevos desafíos puede ser difícil, pero también nos ayuda a crecer como personas. Absolutamente. Nos saca de nuestra zona de confort y genera resiliencia. ¿Tiene algún ejemplo de cómo ha crecido a partir de un desafío? Hablar en público solía aterrorizarme, pero ahora lo disfruto. Eso es inspirador. Es sorprendente lo mucho que podemos lograr cuando nos esforzamos. Exactamente. ¿En qué desafío estás trabajando actualmente? Estoy aprendiendo un nuevo idioma. Es difícil, pero estoy progresando. Eso es fantástico. Continúe y verá los resultados. Gracias por el aliento. Sigamos creciendo juntos. Lección 20. Encontrar la oficina de correos. Está a solo 2 cuadras. La oficina de correos estará a su izquierda. Gracias. ¿Sabes si ofrecen servicios de embalaje? Sí, lo hacen. Tienen cajas, cinta adhesiva y todo lo necesario. Eso es conveniente. ¿Cuáles son sus horarios? Están abiertos hasta las 6 p.m. de lunes a viernes y hasta las 2 p.m. los sábados. Perfecto. Iré hacia allí ahora. Hay aparcamiento cerca. Hay un pequeño terreno detrás del edificio, pero se llena rápidamente. Lo tendré en cuenta. Gracias por las direcciones. Ningún problema. Déjame saber si necesitas ayuda con algo más. Lección 21. Ropa casual. Normalmente opto por un par de pantalones cortos de mezclilla y una camiseta lisa cuando hace calor afuera. Ese es un look clásico de verano. ¿Le pones accesorios o lo mantienes simple? Lo mantengo simple con zapatillas y tal vez una gorra si hace sol. La comodidad es clave, especialmente en el calor. ¿Tienes una marca favorita de camisetas? Me gustan las marcas básicas que son asequibles y duraderas. ¿Y tú? Prefiero telas ligeras y que transpiren bien, como el algodón o el lino. Eso es inteligente. Debería probar esos materiales también. Vayamos de compras alguna vez. Podemos encontrar algunas piezas estupendas para el verano. Suena como un plan. Siempre estoy dispuesto a hacer un buen trato. Lección 22. Promoviendo la creatividad. También promueve la creatividad y fomenta diferentes perspectivas. Eso es muy importante, especialmente en un entorno de equipo. Exactamente. Cuando todos se sienten libres de compartir ideas, los resultados son sorprendentes. ¿Tienes alguna técnica para fomentar la creatividad en un grupo?
Las sesiones de lluvia de ideas y los debates abiertos funcionan bien. Ninguna idea es demasiado pequeña. Me encanta ese enfoque. Crea un espacio seguro para la innovación. ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo fomentas la creatividad en tu trabajo? Intento predicar con el ejemplo y permanecer abierto a nuevas ideas, incluso si parecen poco convencionales. Eso es inspirador. Sigamos impulsando la creatividad en todo lo que hacemos. Lección 23. Calidad sobre cantidad. Verdadero. Calidad sobre cantidad cuando se trata de asociaciones con influencers. Absolutamente. Es mejor trabajar con algunos que se alinean con su marca que con muchos que no. ¿Crees que los microinfluencers son más efectivos que los grandes nombres? A veces sí. A menudo tienen seguidores más comprometidos y leales. Eso tiene sentido. La autenticidad es clave en el marketing hoy en día. Exactamente. La gente puede darse cuenta cuando una asociación se siente forzada. Centrémonos en construir colaboraciones significativas que resuenen en nuestra audiencia. Acordado. Es una estrategia a largo plazo más inteligente. Gracias por la información. Lo tendré en cuenta para futuras campañas. Lección 24. Rutinas nocturnas. ¿Tiene alguna rutina nocturna que le ayude a relajarse? Absolutamente. Me aseguro de desconectarme de las pantallas y leer un libro o meditar. Eso suena relajante. ¿Cuánto tiempo dedicas a tu rutina? Aproximadamente 1 hora. Me ayuda a pasar del modo de trabajo al modo de relajación. Debería intentarlo. Normalmente termino navegando en mi teléfono hasta la hora de dormir. Es un hábito común, pero romperlo puede marcar una gran diferencia. ¿Qué más haces para prepararte para dormir bien por la noche? Tomo té de hierbas y mantengo mi habitación fresca y oscura. Los intentaré. Gracias por los consejos. Lección 25. Convertir los sueños en realidad. Juntos podemos convertir estos sueños en realidad. Eso sería increíble. Sigamos avanzando y apoyándolos unos a otros. ¿Cuál es el primer paso que debemos dar? Establecer objetivos claros y crear un cronograma sería un gran comienzo. Me gusta eso. Dividámoslo en pasos manejables. Exactamente. Las pequeñas victorias nos mantendrán motivados a lo largo del camino. Este será un viaje emocionante. Me alegro de que lo estemos haciendo juntos. Yo también. Hagámoslo realidad y celebremos cada hito. Acordado. Brindemos por convertir nuestros sueños en realidad. Lección 26. Ideas para refrigerios. Genial. ¿Qué tipo de snacks estás pensando en comprar? Me inclino por opciones saludables como nueces, frutas y tal vez un poco de chocolate amargo. Eso suena perfecto. ¿Tienes una marca favorita de snacks? Me gustan las marcas que utilizan ingredientes naturales y un procesamiento mínimo. Aquí igual. Tomaré algunas barras de granola y tal vez también palomitas de maíz. Las palomitas de maíz son una gran opción. Es ligero y satisfactorio.
Deberíamos conseguir una mezcla de dulce y salado. Definitivamente, la variedad es clave para picar. Hagamos una lista y recojamos todo lo que necesitamos. Lección 27. Soberanía nacional. Es agradable considerar el sacrificio o la fusión de la soberanía nacional como una asunción gradual por parte de todas las naciones. Esa es una idea compleja. ¿Crees que es posible en el mundo actual? Requeriría mucha confianza y cooperación, pero es un concepto interesante. Verdadero. Los desafíos globales, como el cambio climático, podrían empujar a las naciones a trabajar más juntas. Exactamente. Los objetivos compartidos podrían conducir a una soberanía compartida en algunas áreas. Es un gran cambio, pero la historia muestra que el cambio es posible con el tiempo. Esperemos un futuro en el que la colaboración supere a la competencia. Acordado. Es una visión por la que vale la pena esforzarse. Gracias por la reflexiva discusión. Me ha dado mucho en qué pensar. Lección 28. Planificación de un viaje. Eso es correcto. ¿Cuándo planeas emprender tu viaje? Soy flexible con las fechas, quizás en 1 o 2 meses, dependiendo del trabajo. Ese es un buen momento para viajar. El clima debería ser agradable. ¿Tiene alguna recomendación de lugares para visitar? Si te gusta la naturaleza, las montañas son impresionantes en esta época del año. Eso suena perfecto. Empezaré a investigar alojamientos y actividades. Déjame saber si necesitas ayuda para planificar. Estaré encantado de compartir algunos consejos. Gracias. Los mantendré informados a medida que ultime los detalles. No puedo esperar a escuchar todo sobre tu aventura. Lección 29. Formatos de radio. Algunas estaciones de radio tienen un formato de conversación donde los oyentes pueden llamar y compartir sus opiniones. Esa es una excelente manera de involucrar a la audiencia y crear un sentido de comunidad. ¿Prefieres hablar de radioestaciones de música? Depende de mi estado de ánimo. La radio hablada es excelente para aprender, pero la música es perfecta para relajarse. Verdadero. Me gusta cómo los programas de radio cubren una amplia gama de temas, desde noticias hasta entretenimiento. Es una buena manera de mantenerse informado y escuchar diferentes perspectivas. Sintonicemos un programa de entrevistas en algún momento. Podría ser interesante. Suena bien. Siempre estoy dispuesto a probar algo nuevo. Yo también. Hagamos que sea una cita. Lección 30. Limpieza de terrenos. Sus tierras ocupaban el área, pero era necesario limpiar la tierra de árboles y tocones antes de poder utilizarla. Debe haber sido mucho trabajo duro. ¿Sabes cómo lo hicieron? Probablemente usaron hachas, sierras e incluso animales para ayudar con el levantamiento de objetos pesados. Es sorprendente cuánto esfuerzo se invirtió en preparar la tierra para la agricultura o la construcción. Verdadero. Es un recordatorio de lo mucho que damos por sentado las herramientas modernas. ¿Crees que enfrentaron algún desafío durante el proceso? Definitivamente, el clima, la vida silvestre y el puro trabajo físico habrían sido duros. Es inspirador pensar en su determinación y resiliencia. Apreciemos la historia y el esfuerzo detrás de la tierra que usamos hoy.
Lección 31. Controversia deportiva. ¿Has oído hablar de la controversia que se extiende por el establishment deportivo canadiense? Sí, ha aparecido en todas las noticias. Están involucrados varios miembros del gobierno y de la burocracia deportiva. Es sorprendente el impacto que esto está teniendo en la comunidad deportiva. Absolutamente. Está planteando cuestiones importantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas. Espero que esto conduzca a cambios positivos en la forma en que se gestionan las organizaciones deportivas. Yo también. Es una oportunidad para abordar cuestiones que se han pasado por alto durante demasiado tiempo. También es un recordatorio de cuánta influencia tienen los deportes en la sociedad. Verdadero. Los deportes pueden unir a las personas, pero también reflejan desafíos sociales más amplios. Esperemos que esta situación conduzca a un progreso significativo. Lección 32. Aventuras en Kioto. También fui a Kioto y visité los hermosos templos y jardines. Fue impresionante. Kioto es mágico. ¿Qué templo fue tu favorito? Me encantó Kikakuji, el pabellón dorado. El reflejo en el agua era impresionante. Eso es un clásico. Tuviste la oportunidad de visitar el bosque de bambú en Arashiyama. Sí, fue tan pacífico. Caminar entre los imponentes bambúes era como entrar en otro mundo. Kioto tiene una combinación única de historia y naturaleza. Es uno de mis lugares favoritos. El mío también. También disfruté las ceremonias del té y probé el tradicional matcha. Esas experiencias realmente capturan la esencia de la cultura japonesa. No puedo esperar a volver y explorar aún más. Lección 33. Relajación creativa. La pintura se ha convertido para mí en una excelente manera de relajarme y expresarme. ¡Guau! Eso es impresionante. ¿Cuánto tiempo llevas pintando? Empecé hace aproximadamente un año y ha sido un pasatiempo muy gratificante. Eso es asombroso. ¿Prefieres trabajar con óleos, acuarelas o acrílicos? Últimamente he estado experimentando con acrílicos. Son muy versátiles y se secan rápidamente. Los acrílicos son ideales tanto para principiantes como para profesionales. ¿Has probado algún estilo específico? He estado explorando el arte abstracto. Es liberador dejar que mi imaginación guíe el pincel. El arte abstracto es una forma tan poderosa de transmitir emociones. Sigue explorando y disfrutándolo. Gracias. Se ha convertido en una parte especial de mi vida. Lección 34. Fuentes de inspiración. ¿Dónde sueles encontrar inspiración para tus proyectos? Me inspiro en la naturaleza y el arte. Ese es un gran enfoque. La naturaleza es tan refrescante. Sí, despierta la creatividad de formas inesperadas. A menudo también busco ideas en línea. Internet está lleno de recursos. ¿Cuál es tu plataforma favorita para inspirarte? Me encanta Instagram para ideas visuales. Debería explorar eso más.